Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Pese a que la CIA argumente que los polémicos métodos para interrogar a presuntos responsables de terrorismo han permitido conocer y combatir a Al-Qaeda, lo cierto es que las amenazas de extremistas criminales aún persisten. Precisamente en ese momento Estados Unidos lidera una nueva guerra contra una organización nacida bajo la inspiración de la red terrorista Al-Qaeda, el temible y sanguinario autodenominado Estado Islámico. Ante el riesgo que para la seguridad de los estadounidenses podría acarrear el revelador informe sobre los brutales métodos de interrogación de la CIA, embajadas y representaciones diplomáticas de la potencia norteamericana mantienen bajo lo que la Casa Blanca denominó como medidas prudentes. Las precauciones son inevitables, pues una nueva amenaza sigue latente con la expansión del autodenominado Estado Islámico, grupo nacido bajo la inspiración de la red terrorista Al-Qaeda. La agrupación criminal ha logrado resistir 4 meses de bombardeos liderados por Estados Unidos y no solo mantiene control de importantes provincias del nororiente de Siria y el norte de Irak, ahora también controla la ciudad de Derna en la costa oriental de Libia. En septiembre pasado, el presidente Barack Obama anunció la ampliación de la campaña militar aérea contra los extremistas. Este es un principio fundamental de mi presidencia. Si ustedes amenazan a los Estados Unidos, ustedes no encontrarán ningún refugio seguro. La estrategia parece insuficiente en medio de las advertencias cumplidas de la agrupación criminal, como las del asesinato de 3 estadounidenses. Mediante su reconocida y brutal táctica de degollamiento, el Estado Islámico ejecutó a los periodistas James Foley y Steven Soflof. Luego, igual suerte tuvo el soldado retirado y trabajador voluntario Peter Kaisik. Las ambiciones y el horror del grupo terrorista Estado Islámico siguen traspasando fronteras, mientras el mundo también conoce de las brutales prácticas de interrogatorios de la CIA. Continuamos en el programa La Noche. Voy a integrar a 2 expertos que también nos ayudarán a analizar este tema. En Miami, Florida, está Guillermo Cueto, es oficial retirado de la Agencia Central de Inteligencia CIA. Y en nuestros estudios en Washington está Fred Flix, analista principal del Center for Security Policy de Washington. Trabajó durante 19 años como analista de la Agencia Central de Inteligencia CIA. Vamos a estar en estos 2 bloques de programa analizando con ellos el impacto que genera en Estados Unidos y en el mundo este informe que ha dado a conocer el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Señor Fred Flix, quiero preguntarle a usted, en Washington, ¿es en este momento la CIA una rueda suelta en los Estados Unidos? Y se lo pregunto específicamente por las aseveraciones que ha hecho esta importante instancia del Congreso de los Estados Unidos, el Comité de Inteligencia, quienes aseguraron que gran parte de estas prácticas que ejecutó la CIA lo hicieron a espaldas del presidente y nadie se enteró de ello. ¿Es la CIA una rueda suelta en este momento en los Estados Unidos? Buenas noches, es un placer estar en NTN 24. Mi opinión del reporte es parecida a la que dijo la señora Ros-Lehtinen. Este no es un reporte serio. Yo fui analista durante varios años, estuve con el Comité de Inteligencia con 5 años, y esta no es la manera como Estados Unidos hace su trabajo de inteligencia. Este fue un reporte escrito totalmente por los demócratas. Y no se hicieron ningún tipo de entrevistas. Muchos profesionales de la CIA están acusados de actividades ilegales, de mentirle al Congreso, de violaciones de derechos humanos, de mentirle a la Casa Blanca, y no se les entrevistó, no se les dio oportunidad de defenderse, ni siquiera se les permitió leer el reporte antes de que fuera publicado. Así que, pensando en cómo va a afectar a la CIA, no va a tener ningún efecto en la CIA, porque la CIA trata este reporte como una broma, no es serio. Lo que ocurre con este reporte es que va a dañar la revisión de la inteligencia por parte del Congreso. No se va a querer cooperar con el Comité de Inteligencia después de este reporte, que es un teatro político que se hizo el día de hoy con este reporte.
Señor Fred, pero no existen pruebas. O sea, la misma congresista que lo presentó y que lideró de alguna manera esta investigación que duró más de 5 años, aseguran que ellos tienen pruebas en su poder que realmente indican que hubo estas violaciones de los derechos humanos, que hubo estas torturas 8 años, durante los 8 años posteriores a los atentados del 11 de septiembre. ¿Todas estas pruebas entonces son falsas? Bueno, tengo 2 puntos. Primero, reconozcamos que no existe una duda de que se cometieron errores en este programa y sí hubo abusos y que estas cosas tienen que haber responsables. Pero solamente un miembro republicano del comité originalmente votó para hacer este reporte, pero todos se retiraron cuando los demócratas dijeron, nadie va a ser entrevistado. Creo que probablemente sí hay evidencia de que se cometieron errores. Y yo desearía que tuviéramos una investigación balanceada y bipartidista para encontrar qué fue lo que pasó. Pero por otra parte hay evidencia de que este programa fue extremadamente efectivo. El señor Michael Hayden, exdirector de la CIA, ha dicho que ayudó a detener ataques terroristas y a capturar, a matar a Osama Bin Laden. ¿Por qué las personas no hablan con el señor Hayden? Existe una razón. Este resultado, este reporte, ya estaba precocinado. No querían que hubiera hechos que pudieran venir a estar en contra de lo que ellos querían decir. Señor Fred, permítame, voy a Miami con otro de nuestros invitados, es Guillermo Cueto, oficial retirado de la Agencia Central de Inteligencia CIA. Señor Guillermo, ¿usted cree que este argumento que han esgrimido quienes están defendiendo hoy a la CIA y que hemos presentado sus opiniones aquí en el programa La Noche, ellos aseguran que finalmente con los métodos que utilizó la CIA se salvaron vidas? De alguna manera se frustraron atentados terroristas en los Estados Unidos. ¿El fin justifica los medios? Y se lo pregunto por esta denuncia que hace el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Buenas noches. Primero que nada quisiera expresar que la metodología de la CIA para interrogar y para hablar con personas detenidas en cualquier parte del mundo, en cualquier escenario o situación que se encuentre, no es lo que se ha descrito en el reporte. La CIA trata de establecer vínculos personales, de interacción humana, de convencimiento real y legítimo, porque los oficiales de la CIA son en realidad personas con integridad, son sinceras, son justas, están dedicadas a los valores de la nación, de la democracia, de la familia y del mundo entero. Por lo tanto, sé que no es justo caracterizar a los interrogatorios que se hacen mundialmente de personas que hacen tanto daño como lo han hecho, no solamente en el caso de las Torres Gemelas, pero en el caso del Estado Islámico en este momento, como vemos, ellos desgollan de una manera despiadada, porque inclusive utilizan cuchillos pequeños para que el desgarramiento de la cabeza, de la decapitación, sea más doloroso y sea una muerte lenta para la persona que muere. Y así lo vemos con las bombas que ponen en Londres, en España, en todos los lugares donde ellos hacen sus ataques. Pero, de nuevo, esa no es la mentalidad común ni la metodología de un interrogatorio de la CIA. El caso extremo en que hubieron medidas más drásticas y más severas fue en el caso específico de 3 individuos que habían participado en el planeamiento y la ejecución del ataque al 9/11. Por lo tanto, eran targets, eran individuos altamente importantes desde el punto de vista de la información, tanto táctica, estratégica, de recursos humanos que tenía en ese momento Al-Qaeda. Y acuérdense que estaba Bin Laden vivo, etc. O sea, esto es otra parte que quisiera expresar. Ellos dicen que eso no produjo ningún tipo de inteligencia para un ataque inminente que iba a ocurrir en los Estados Unidos. Eso es una mala interpretación. Cuando se habla de imminent threat, de un ataque inminente a los Estados Unidos o al mundo entero, no tiene que ser en ese momento. Hay ataques que se planean con años de anterioridad, con un planeamiento muy largo y no tiene que ser de un día para otro. O sea, lo que se estaba tratando es de coger la información
de no solamente lo que había pasado, sino de la infraestructura de Al-Qaeda, a dónde se dirigía Al-Qaeda, los objetivos que ellos tenían, cuáles eran los recursos financieros, humanos, etcétera, para poder prevenirlo. Y se previnieron. Tanto John Brennan como mi colega que acaba de expresar, Hayden, los dos han dicho que este reporte es una falacia, es erróneo, no es verdadero, porque en realidad los interrogatorios fueron sumamente efectivos. No solamente lo que se habla de estos tres individuos, que fueron a medidas extremas. Señor Cueto. Extremas porque era necesario coger la información estratégica de ese momento para poder saber lo que se iba a hacer, lo que ellos iban a hacer. Pero también fueron interrogatorios que en el resto, los 116 individuos que estaban en Guantánamo, fueron sumamente efectivos porque se cogió inteligencia hablando con ellos y la cooperación de ellos para prevenir para prevenir ataques no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. O sea, hay que analizar todo el conjunto de lo que se ha presentado y repito, como la congresista Ileana Ros-Lehtinen dijo, y mi colega recientemente desde Washington también dijo, no es un reporte balanceado, ni objetivo, ni real, y lo que hace es dar una imagen de los Estados Unidos que es irreal. Es irreal también la imagen que da de la CIA. La CIA está compuesta por individuos sumamente dedicados y muy morales y muy íntegros, que sacrifican su familia y toda su vida para defender a la democracia y a esta nación. Señor, permítame un momentico, señor Cueto, vamos a hacer una pausa comerciales. No sin antes invitarlos a que continúen opinando a las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. A la pregunta que les planteamos hoy a propósito del informe revelado por el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, que acusa a la CIA de mentir y de ejecutar brutales torturas. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Los invito a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a una segunda pausa y cuando regresemos estaremos ya en la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.